Se trata de uno de los personajes bíblicos más misteriosos. Después de Moshe, es el profeta más mencionado, pero su historia no es tan conocida. ¿Quién fue Eliyahu Anabí? ¿Controlaba el clima? ¿Toma el vino en el Seder de Pesaj? ¿Por qué fue el elegido para anunciar la llegada del Mashiach? Sobre este tema vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Berim. Y como siempre vamos a ponernos en contexto, estamos hablando de un personaje del Tanaj, un personaje de la Torá, que aparece, o sea, de la segunda parte de la Torá, hablando como la compilación de Torá, Nevi'im, Ketuvim, estamos hablando de los profetas, de los Nevi'im, y él aparece con su historia en los últimos capítulos del libro de Malachim Aleph, y un par de historias en Malachim Bet, los Reyes 1, 17, 18, 19, y Reyes 2. Importante solamente para aclarar un poco cómo funcionaba la estructura gubernamental. Para cada rey, siempre, habían varios profetas en realidad, pero para hacerlo más fácil, si uno se hiciera una tabla, cada rey de Israel había un profeta, el profeta mayor de la época. Entonces, para ubicarlo a Eliyahu, el profeta o el profeta Elías, vamos a llamarlo Eliyahu, pero ya quedó claro, es Elías. Cuando lo buscan en la traducción es Elías. Eliyahu fue el profeta, o fue uno de los profetas durante el reinado de Ahab. ¿Sí? Así es, que Ahab no fue de los reyes No. mejor recordados de la historia, fue un rey que cometió muchísimas transgresiones. De hecho, siempre el equilibrio entre el rey y el profeta se da porque el profeta trata de enderezar al rey y marcarle los errores. O sea, no es nada simple en una monarquía absolutista venir a decirle al rey que se está portando mal, y ese fue el trabajo de los profetas. Había reyes con los que era más Más fácil trabajar en ameno conjunto. hacerlo, tal cual, era más ameno, como cuando Natán va a reprender a David, que ya más recibido. Acá a él casi le cuesta la vida varias veces. Entonces estamos hablando del reinado de Ahab, casado con la reina Izebel, en español es Acab y Jezabel, que eran dos reyes muy perversos, para llamarlo de alguna manera, donde eran reyes de Israel. Ya el reino estaba dividido en dos: estaba el reino de Yehudá en el sur, el reino de Israel en el norte. Pueden ver hicimos un episodio Tal hablando al cual, el respecto. capítulo Las donde tribus. las tribus perdidas, donde ya hablamos de la historia tan breve. Estamos hablando del año, si queremos ponerlo en la recta histórica, estamos hablando del siglo 9 antes de la era común, o sea, año 850 más o menos. Justo vi una estadística, que un historiador que decía que si Ahab tiene que ponerle fechas es 874 antes de la común hasta el 853, así que es la precisión más exacta. Y ahí surge la figura de Eliyahu, que se conoce como Eliyahu Atishbi, el Tishbita, Eliyahu porque era de Aguiladí también, y Eliyahu Anabí, que Anabí quiere decir el profeta, es el nombre más popular que tenía. En todo el texto del Tanaj, hablando del profeta Eliyahu, hay muchos milagros, ¿no? Que son muy conocidos. Obviamente el profeta siempre, hoy en día no hay profecía, pero el Que profeta, también hay otro capítulo que pueden sí, escuchar sobre la profecía. habíamos hablado de eso, que básicamente es el que se encargaba de la conexión entre la espiritual, el cielo y la tierra, los seres humanos. Era una persona que lograba un gran nivel espiritual y, como vamos a estar mencionando hoy, también realizaban los milagros, ¿sí? Obviamente por su gran nivel espiritual, lograban tener cierta conexión con el cielo, y hay muchos milagros muy conocidos. Algo interesante que siempre se menciona es que tal vez en la Torá uno de los grandes milagros fue, además de las plagas en Egipto, la apertura del mar y demás, pero vemos que los Nebim, los profetas, también realizaron milagros impresionantes, no tan conocidos. Hoy vamos a estar enumerando un par para poder tomar conciencia o comprender la magnitud que tuvo Eliyahu Anabí en su profecía. Y vamos a arrancar por lo primero, ¿sí? En principio, como decíamos antes, había para contextualizar, Ahab era un rey malvado y aparte había un muy alto nivel de idolatría. Al respecto hay que tener cuidado porque muchas veces dicen, bueno, ¿cómo puede ser que eran tan tontos para ser idólatras? El Talmud ya menciona que si uno estuviera en esa época seguramente también hubiera sido parte de los idólatras, pero estaba muy fuerte la idolatría del Baal, ¿sí? En esa época. Sobre todo la reina, la esposa de Ahab, venía con una gran Cultura, impronta idólatra. sí, que Y, venía del pueblo fenicio, no era una persona sí, judía, entonces trajo junto con ella también la cultura y la idolatría también. entonces había en parte de la reprimienda, como decía recién Johnny, del profeta hacia el rey, que ustedes se siguen comportando así, va a haber una gran sequía. Le anunció, va a haber una gran sequía, y ocurrió eso, una sequía por 3 años. Sí, que hay grados de sequía también hoy en día.
al ser gente de ciudad pensamos que la fruta y verdura crece en la verdulería, pero el grado de sequía y la cantidad de lluvias mayor, menor afecta. A veces se pudre parte de la producción, se pudre la totalidad, se aumenta la cantidad, se disminuye. Esta sequía fue de las más graves que hubo en la historia del Tanaj. Dice Eliau, no va a haber lluvia ni rocío. O sea, cuando hay a veces solamente rocío, no cae lluvia, pero hay humedad, ese pequeño grado de humedad ayuda a que ciertos frutos salgan. En este caso fue una sequía total, no lluvia, no rocío. Hubo una O sea, provocación ahí de parte de ¿eh? Ahab. Ahab lo provocó a Eliab como, por así decirlo, bueno, vamos a ver si sos tan grande, no me acuerdo del lenguaje ahora textual del Navid, pero fue una provocación como un ida y vuelta, bueno, vamos a ver si vos lográs hacerlo. Digo, mira, yo te aviso que va a haber una sequía, 3 años hubo una sequía muy importante, Sí. y obviamente se tuvo que a lo largo de la historia de Eliab vamos a ver que se tiene que escapar constantemente porque lo quiere matar, Sí. de Ahab. Y que sequía, como ya estoy diciendo antes, también no es uno, también para tomar en cuenta la dimensión, sequía es muerte de hambre. O sea, es que niños, ancianos, los más débiles, y a veces gente fuerte también, mueren porque no tienen el acceso a lo mínimo, lo básico, que es un vaso de agua, un pedazo de pan, aunque sea duro. Entonces, realmente esa sequía que empezó con Eliao por culpa de las transgresiones de Ahab, terminó siendo un desastre para el imperio, para el reino del norte de Israel, que era el imperio, reino del norte. Entonces, Eliau tiene que exiliarse, tiene que escapar por su vida porque el rey quería matarlo. Y el primero de los milagros es que, obviamente, en medio de la sequía, además, habiendo tenido que exiliarse, no tenía acceso al alimento. Estaba no recuerdo el nombre de la zona donde se tuvo que ir, en el arroyo de Crit, ahí está, perfecto. Y no tenía comida. El primer milagro que vemos es que unos cuervos le traen comida a Eliau. Según algunas explicaciones dicen que los cuervos le traían la comida que provenía del rey. De la casa real. Claro, Sí. la casa real, pero... Porque era difícil conseguir comida también, no es que Claro. todos tenían comida. Entonces ahí vemos el primero de los milagros, esto de lo que hablamos, si se podía controlar el clima. Bueno, ahí vemos que pudo impedir que la lluvia, ya vamos a ver cómo después se desarrolló esto, pero el primer milagro es que, exiliados sin la posibilidad de alimentos, unos cuervos le traen comida de la casa real para que pudiera subsistir. Que de hecho el Tanaj cuenta que es carne y pan y carne. No solamente pan, o sea, querés que sobreviva, dale pan, pero darle carne, ¿viste? Traer las hamburguesas ya preparadas prácticamente, es algo que da como una especie de caricia o de demostración de amor, de apego de Dios a lo que estaba haciendo que era correcto. Este es el primero de los milagros que me menciona el Naví respecto de Eliyahu Hanaví. Sí, el arroyo se termina secando, en el momento de vuelta recurre al exilio, y pasamos a la segunda historia, que es donde de vuelta Dios se comunica con él, cuando el arroyo se seca, él deja de tener ese abastecimiento de lo que necesitaba, lo manda a la casa de una viuda en Sarafán, que es conocido en la historia porque... Porque hay un copyright acá, derechos de autor. Que había que verlo registrado. Vamos a ver lo que ocurre. Entonces, va de la mujer y se la encuentra en las afueras de la ciudad y la encuentra la mujer levantando pedacitos de paja para hacer con esa paja un alimento para el hijo. Sí. O sea, un alimento que ni siquiera es comestible normalmente para seres humanos. El hambruna era total. Ella le dice, señora, quiero que me mantenga. Y esa mujer, ¿querés morir con nosotros? Un pionero. Sí, ¿querés morir con nosotros? Bienvenido, pero no puedo darle de comer ni a mi hijo, te voy a dar de comer a vos. Ahí Eliab hace un milagro donde multiplica el alimento. Se multiplican los panes. Se multiplica, lo poco que había se multiplica. Sí, el aceite, el pan. Y la mujer con eso recuperó su capacidad, su poder adquisitivo y pudo mantenerlo tanto a Eliab como al hijo y ella misma, no morirse de hambre. Sí. Entonces fíjense que de vuelta también es interesante cómo Eliab le está teniendo siempre que depender de otros para subsistir, como así como la gente estaba en un momento de hambruna, él también, su forma de subsistir a pesar de la hambruna era siempre externa, un milagro más revelado, era un cuervo que volaba, una señora que se dedicaba a él, entonces él le hace un milagro, la mujer muy contenta, lo recibe en la casa, está viviendo con ella y con el hijo, hasta que al tiempo de Eliab llega, el hijo muere. El hijo muere, la mujer le dice, escúchame, yo estaba bien antes, prefería tener poco. Lo va a buscar a él. Sí, prefería tener poco, pero ahora viniste vos, quizás la comparación con un hombre tan santo como vos, hace que yo parezca una gran pecadora. No serás vos el diablo. No, sí, también, tal cual. El pájaro de mal agüero. Entonces, bueno, Eliab se entera, agarra el cuerpo del niño, lo lleva al ático, se le acuesta encima, hace Tefilá Hashem, el niño revive, y así termina esta segunda historia de Eliab y su presencia y sus milagros en lo que era la sociedad de ese momento. Interesante que en la Torá, estamos hablando del Tanaj, recordemos, estamos hablando en la parte de los profetas, pero en la Torá no hay una resurrección, o sea, no se revive un muerto de la manera, por eso mencionaba antes que muchas veces
los profetas no son tan leídos, no tienen tanta fama, pero los milagros mencionados por los que hicieron distintos profetas son impresionantes. Eliahu revive a este niño y ahora se viene la batalla final, ¿sí? Que era la gran esperada, que es, obviamente, después con toda esta sequía y demás, y recordemos que tenemos un rey, Ahab, que era idólatra o estaba a favor de los idólatras y demás, se genera la gran disputa entre los sacerdotes del Baal contra Eliahu, es decir, no llovía, ¿sí? No estaba lloviendo, como dijimos antes, época de sequía, y hay como una disputa, acá vamos a ver si me estoy olvidando algún condimento, pero en realidad había una disputa, bueno, vamos a ver el Dios, el creador, del lado de quién está. Entonces, los desafíos. Porque en la práctica no manda lluvia Dios. Claro. O sea, hace falta que Dios intervenga y mande lluvia, no la manda. Bueno, vamos a pedirle a ver quién tiene el mejor, claro. la mejor conexión. Claro, entonces los desafió Eliahu a todos los sacerdotes del Baal, les dijo, Sí, bueno, le pide especialmente un número, le dice al rey, tráeme 450 profetas del Baal y 400 de Asherá, que era otro tipo de idolatría hecha en un árbol. Entonces generalmente eran las idolatrías que trajo justamente Ahab al pueblo de Israel, y soy yo contra todos. Claro. Y mi parte mía voy yo solo. ¿Cómo era el desafío? El desafío, obviamente, de sacerdotes y de la época, era que cada uno hacían un altar, iban a hacer una ofrenda, y vamos a ver qué ofrenda responde el creador. Sí, la condición era no ponemos fuego. Hacemos la ofrenda, o sea, preparamos todo, y baja. Pero no ponemos fuego. O sea, si Dios quiere una de las ofrendas, Él pondrá el fuego, Él bajará y consumirá la ofrenda. Esto fue en el Monte Carmel, Sí. Que es en Haifa hoy en día, y el día de hoy está en Haifa, el Monte Carmel está señalizado, y hay una cueva de Eliahu. Quise entrar una vez, quise conocerla, estaba cerrada, así que no les puedo contar más hasta mi próxima visita a Haifa. Entonces, bueno, estaba la disputa, obviamente, estaban todos expectantes. A ver, 450, porque los 400 de ayer no sé si se presentaron. No se presentan, de hecho, fueron. Sí, no se presentaron. Sí, no se presentaron, eran la idolatría que más servía a la reina, y parece que hay una artimaña para esconderlos, cosa de que no tengan que pasar este papelón público. Sí. Entonces tenemos 450 sacerdotes del Baal, que era la idolatría preferida de la época, y estaba Eliahu por el otro. 450 implica con ofrendas preparadas, y empezaron los del Baal. Sí. Arrancan ellos. Mañana temprano, sí. Arrancan ellos. Y no hay respuesta, no pasa nada. Y estábamos todos mirando, bueno, a ver si va a pasar algo. No ocurría nada. De hecho, se menciona también como que se cortaban y se flagelaban a ver si ocurría, si había una respuesta, pero no pasó nada. No pasaba nada, gritaban cada vez más fuerte. Eliahu le dice, sigan gritando, a ver si los escucha, ¿viste? Como claro. Que hay una especie de chicana. Una chicana ahí en ese momento. Eliahu espera que pase el día completo. El día no llovió. No llovía, estaban esperando que baje fuego. No baja el fuego. Baja el fuego que era la lluvia, sí, que le pega el palo. Entonces no llovió, al final del día le toca a Eliahu. Eliahu arma un altar con 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel. Sí. Pone arriba el animal que iba a ofrendar. Le pide, hace alrededor del altar, hace una canaleta, una especie de zanja, y trae a voluntarios que lo ayuden a cargar agua. Entonces les pide a los voluntarios que tiren 4 baldes de agua sobre la carne y sobre el altar, o sea, que si va a caer fuego, sea como corresponde. Yo todavía no entiendo cómo no se hizo la película. Sí, eso, ¿no? Porque tiene todos los elementos, es la batalla final, los 450 del Baal contra el Con el humor, con la chicana, como dijiste. Traen eso y dice, señor, no es suficiente. Manda 2-3 veces más tandas de agua para tirar encima. Al putar que dice que el agua chorreaba y se llenó toda esta canaleta que él había hecho alrededor. O sea, que estaba empapado en la carne que quería ofrendar. Eliahu hace un rezo a Dios, baja el fuego, evapora el agua, consume la carne, consume el altar, evapora el agua de alrededor. Fue un fuego que fue no una chispita, sino una gran llamarada, que eso le valió a Eliahu ganar la batalla. O sea, demostró de qué lado estaba Dios, digamos, del lado del pueblo, de la parte de los Yehudim que defendía la Torá y demás, respondió ante el pedido de Eliahu. De hecho, se dice mucho. En muchas partes de los rezos, sobre todo en las partes que nosotros decimos hoy en día también, en la Selijot y demás, decimos, cuando pedimos a Hashem que nos responda como le respondió a Eliahu en el Carmel. Sí, porque fue una respuesta clara, rápida, evidente, sin lugar a dudas, así que es verdad, lo decimos en la Selijot, y mataron a los profetas del Baal, y termina la historia con la victoria de Eliahu, pero no se olviden que salir corriendo. Vuelve a tener que, sí, tal cual, vuelve de vuelta. Primero que nada, en Abdalá muchas veces se menciona a Eliahu. De hecho hay una canción muy popular de Abdalá sobre Eliahu Anabí, Eliahu Anabí. ¿Por qué hablamos justamente de Eliahu? Pues justamente él marcó esa separación. En ese momento estaban mezclados, y la misma gente judía del reino de Israel no terminaba de tener claro su identidad. Entonces hacía el rezo a Dios, y después, bueno, está el Baal, vamos al Baal también.
al punto tal que Eliahu en esa proclama dice, señores, quieren ir con el Baal, vayan con el Baal. Quieren venir con Dios, vengan con Dios. Pero basta de jugar a dos puntas que a fin de cuentas uno crea una especie de entidad amorfa que no está ni acá ni allá. El que está allá se da cuenta que está equivocado. El que está acá sabe que está bien. Ahora, el que está siempre en el medio, que eso es para todo en la vida, de repente una persona quizás no cambia nunca, porque se queda siempre en el medio. Cree que está bien jugando a dos puntas en todos lados, un poquito está acá, un poco allá. Y Eliahu les pide, señores, separemos por completo lo que es Baal, lo que es Dios, lo que es santo, lo que es profano, y de ahí que lo mencionamos en Abdalá, que es la ceremonia que finaliza el Shabbat y hace la separación entre Kodesh y Hol, entre lo santo y lo profano. Ahora, antes preguntaba, bueno, ¿cómo puede ser que no se hizo una película o algo así? Muy simple, porque si hubiera sido una película, cuando después resulta que funciona el sacrificio, la ofrenda del Eliahu, ahí termina que todos van y la reina reconoce su error y demás. Pero no ocurrió esto. Si siguen persiguiéndolo a Eliahu. Salvo que hagamos una saga y esta sea la primera película, termine con esta escena y dejemos bueno. el otro. Bueno, hay que pensar ya la versión Hollywood. Pero uno creería, bueno, ya está. Demostración más clara que esta no existe. Sí, pública, masiva, clara. No importó. Y no importó. La reina se entera y obviamente lo primero que hace es mandar a matarlo. Sí. Eliahu de vuelta tiene que escapar en fuga, Eliahu en fuga. Termina escapándose al sur, donde el sur, recuerden, que era otro reino ya, entonces como que pierde un poquito esa llegada de los tentáculos de la reina para agarrarlo, se va a Beersheba, después de Beersheba sigue escapándose hacia el sur, estamos ya en el mapa de Israel, ya en el triángulo inferior de Israel, en un momento ya se cansó, claro. ya probé lo que había que probar, hice lo que había que hacer y me siguen persiguiendo. Perdón, y esto también es importante en la cuestión del profeta. El profeta no es simplemente un cargo, sino que tiene como obligación, o tarea, mejor dicho, el tema de poder lograr la teshuvá, el arrepentimiento del pueblo y que ya reconozcan al Creador. Ahora, cuando ya mejor demostración que la que acaba de hacer no puedo hacer y sin embargo no funciona y siguen persiguiéndome y no hay una respuesta masiva en favor de Hashem, de Dios, bueno, ya está, listo. Ya no, más que lo que dice no puedo hacer, y Eliahu prácticamente decide que pide el retiro. Tal cual. Pide a Dios, Dios, llévame, ya está, no tengo más nada que hacer acá. Me jugué todas mis fichas y no logré lo que quería. Se va hacia el sur, que es más desierto todavía, se va sin comida, está por morir de hambre. Dios le manda comida, lo salva 2 tandas de comida, lo salva y Eliahu dice, si bien no abandona la causa, habla muy fuerte contra el pueblo de Israel, que es una declaración que le va a después costar cierto compromiso ad eternum, que le dice, el pueblo no quiere tu pacto, o sea, él quizás reflejado en las autoridades, porque la lucha importante era con las autoridades, también se manifiesta en el pueblo, entonces ya les mostré todo, el pueblo no hace lo que quiero que hagan, no se conduce correctamente, tu pueblo no respeta tu pacto, que el pacto muchas veces con Dios se simboliza y el punto más fuerte y más importante es el Brit Milá, justamente del pueblo de Israel. Entonces se sigue escapando al sur, llega hasta el monte Joreb, que es el monte de Sinai, donde fue la entrega de la Torá unos 600 años antes, y ahí se le revela a Dios otra vez, en un diálogo que Eliahu dice, bueno, vos no querés continuar, busquemos quién va a sucederte, y ahí eligen a Elisha, que es Eliseo, un alumno de él, como el sucesor, a quien tienen que preparar para, vamos a ver más adelante, ser el continuador de esa faro de moralidad en la sociedad judía del momento. El tema de la revelación es uno de los milagros que estamos mencionando, porque si uno tuviera un modo de medir el tipo de revelación, el que más mencionado siempre es la Torah misma dice que la revelación que tuvo Dios con Moshe, que era cara a cara. Pero el nivel de revelación que tiene con Eliyahu Naví no era normal para el resto de los profetas. Fue un tipo de contacto muy especial, lo que también implica esto de que Eliyahu no era tal vez por eso fue tan conocido, tan mencionado Eliyahu Naví, tenía cierta conexión divina y espiritual muy alta. Sí, y de hecho, fíjense el paralelismo con Moshe, que de vuelta esta revelación se da en Sinai, claro. Como pasó con Moshe, vamos a ver que más adelante pasa un cruce de aguas también, como había pasado con claro. Moshe, como que se va dando mucho, un paralelismo muy fuerte. Sí. Ahora, hay otro capítulo interesante, muchos tal vez latinoamericanos se van a sentir reflejados, porque resulta que Ahab, el rey, que seguía con sus actitudes, cuenta en Naví que quería expropiar la tierra de una persona llamada Nabot, ¿sí? Quería tomar el viñedo de él, pero Nabot no quería desprenderse de esto. Sí. De hecho, le ofrece plata y demás, y no lo quería vender. Era milaneso familiar, claro. ¿Cómo me la voy a dejar? Él la quería porque era cerca del palacio, entonces quería hacer un jardín de verduras. Un huerto, sí. Ahora, vemos que en el Naví también, como Ahab un poco como que, ok, entiende,
pero se enteró la reina. Sí, Entiende, pero se deprime. Si la reina lo ve al triste, dice, no, así no puede ser. Claro. Y intenta, obviamente, lo acusa de rebelarse contra el reinado, lo cual tenía pena de muerte, iban a matar Sí, a Naboo, fabrica el juicio, hace... con dos testigos falsos y demás. Y ahí tenemos, nuevamente aparece Eliau, Sí. en donde le da un anuncio que va a tener que pagar con el reino. Sí, o sea, él estaba siempre en exilio, prófugo, y cuando aparece es para tirar, Venía de tirar directamente como un alcohol superhéroe, como un y superhéroe. alcohol al fuego, porque encima hay gente que no lo podía ni ver, lo querían matar, él aparece y tira otra bomba y desaparece Sí. otra vez. Ahora, Y le anuncia en realidad que va a tener que pagar con el reinado. Después hay como una especie de arrepentimiento ahí. sí, Ahab hace una especie de Claro, teshuvá, momentáneo, sí, en donde al final dice, bueno, no vas a ser vos, pero va a ser tu hijo. eso, Que el hijo, Ahaziau, ¿sí? ¿Ahaziau es? Sí. ajá, sí, ajá, sí. Ahaziau, que duró solamente 2 años más o menos, que él fue como el que tuvo que pagar con este castigo que había dicho Eliyahu Naví, que esto no se puede permitir, va a ser un castigo de muerte, lo pagó el hijo de él. ¿Sí? Sí, sí, no, muere el hijo, ya muere sin herederos y ya el trono pasó para otra dinastía. Después Eliau también se pelea con el hijo, una vez que pasa el hijo, Eliau todavía tiene Sí. una intervención más. Que también hay idólatra. También Sí. idólatra hacia los caminos del padre. El hijo manda justamente a unos enviados a otro pueblo a buscar un dios para hacer una idolatría y le dice Eliau, no hay dios, los agarra justo en el camino y dice, no hay dios en Israel. Claro. Entonces estás buscando, viste, estás importando hielo en Alaska, entonces como que te estás equivocando, buscar el camino correcto, está el camino, es un camino de nuestra tradición de toda la vida, el que es el correcto, el que es real, y estás queriendo vivir una vida de mentiras y de idolatría y de falsedades. Y después, perdón, Hasiau manda a un ministro y a un grupo de soldados para buscarlo. Eliau se enteró. El que le dijo esto fue Eliau. Los va a buscar, los manda a buscar y mueren todos los que intentaron agarrar a Eliau. Sí. Así es, sí. Y después la Después, última, también una de las más conocidas. Sí. sí, la última historia es que él quería desprenderse de lo material, va con su alumno ya, porque ya preparó a su alumno, que como dijimos era Elisha, que era el que va a ser el continuador, y, y en un momento él va a la ciudad de Betel, Elisha lo sigue, le dice, por favor no me sigas, déjame acá, Elisha lo sigue siguiendo, va a Jericó, entonces de vuelta le dice, no me sigas más, tienen que cruzar el Jardín, el río Jordán, ahí Eliau con su capa golpea el agua se abre, o sea que hay vuelta otro paralelismo con Sí, Moshe, sí. pasa el agua, y en un momento Elisha le dice que, bueno, pedime lo que quieras, le dice Eliau a Elisha, porque yo un domingo más no cuentes más. Elisha le dice, bueno, yo quiero ser el doble de lo que sos vos. Ahí está, claro. Es una apuesta. Si vos tuviste un poder X, yo quiero 2X, quiero el doble, quizás para justamente que sea efectiva su misión. No está buscando acá ser un superhéroe, sino que justamente llegar a tocar el corazón de la gente. Eliab le dice, mira, si vas a ver cómo me voy, vas a recibir lo que estás pidiendo. Y ahí fue que cuenta la Torah que bajaron carros de fuego y Eliab subió en un torbellino al cielo. Es uno de los protagonistas del Tanaj que no mueren. ¿Sí? Pues siempre es mencionado esto de. No aparece, no está escrita la muerte de Eliau, sino que aparece toda esta escena en la cual asciende al cielo, pero no está certificada la muerte de Eliau. Y eso da pie a un montón de cuestiones que son la segunda parte, que tal vez son las más conocidas de las historias. Esta es la historia, por así decirlo, de Eliau en vida, ¿sí? El profeta Eliau a lo largo de su vida hasta que asciende al cielo. Después, lo interesante de Eliau, de la presencia del profeta Eliau, es que, a diferencia de otros profetas, se mantiene en la vida diaria del judaísmo, en un montón de, no sé llamarlo así, rituales, situaciones de la vida judía, está presente, ¿sí? Así es. La pregunta primera que surge es, ¿Eliab murió o no murió? ¿Eliab vive o no vive? Entonces, dijimos, subió al cielo, o sea, subió al cielo, no se murió. Pero el alumno cuando sube al cielo se rasga las vestiduras, que es un Claro, sinónimo de duelo, como ya hablamos del capítulo de la muerte, que pueden escuchar. Entonces, dice el relato que él se rasgó las vestiduras porque no lo volvió a ver y no lo volverá a ver. O sea, Eliab no vuelve a parecerse a su alumno, entonces se rasgó las vestiduras, pero justamente de acá se analiza en la parte legal que no se puede rasgar las vestiduras por una persona viva. O sea, creo que fue una situación especial que no es lo que corresponde hacer. Ahora, podemos decir que vive Eliau y no. Si Eliau hubiera estado casado, que no hay muchos datos al respecto, la esposa se hubiera casado con otra persona porque no está más en este mundo. Claro. Ya no es un ser humano. Pasó, se puede decir quizás, el pase fue un estado angelical.
porque está en el proceso natural de la persona, está la persona viva, y después que la persona muere, que es separar la parte física, que es el cuerpo, de la parte espiritual, que es el alma. Él no pasó por esa transición, sino que fue a otro, se metió en un camino alternativo, donde justamente entró en un estado nuevo, que es un estado angelical, donde vamos a ver que tiene las dos variantes de la parte física y la parte espiritual. Vamos a mencionar ahora rápidamente, tal vez como, no sé si llamarlo como un ping-pong, pero vamos a mencionar los momentos clásicos en donde la vida judía hoy en día está presente Eliyahu. Tal vez el más conocido, si te parece, para arrancar con eso, es el Brit Milá, ¿sí? ¿Por qué decimos que está Brit Milá? Porque aquel que, quizá, para aquel que no haya presenciado alguna ceremonia de un Brit Milá completo, está... Circuncisión, ¿no? Circuncisión, ¿sí? Está la famosa silla de Eliyahu, el Kisei el Eliyahu, y está dicho también que Eliyahu Anabí está en todos los Brit Milot, todas las circuncisiones del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque por lo que mencionaba Johnny antes. Recordemos que Eliyahu había en algún punto había cuestionado la fidelidad del pueblo de Israel en su relación con Dios. Bueno, este pueblo que abandonó tu pacto. Entonces cuenta el Midrash en el Pirkei de Rabbi Eliezer. Están en el no, que vos ponés en duda la fidelidad de mi pueblo, de cómo ellos mantienen el pacto del Brit. Entonces yo te voy a mandar a todos los britos para que vos certifiques y seas testigo de cómo mi pueblo mantiene este pacto. Y por eso, una de las partes de la ceremonia es apoyar al niño en el Kisei Eliyahu. Es una silla que se deja vacía, sí, justamente esperando que Eliyahu venga a usarla. Es un honor muy importante que alguien le dé, bueno, entre los distintos roles que tienen los invitados, los familiares, algún rabbi importante, se le da, bueno, mejubad, le dan el cabo del honor de ocuparse de poner al niño en la silla de Eliyahu, es algo importante. Así es. Y entonces de ahí surge justamente la costumbre del Brit Milá y algo más que es que se dice que, o sea, está traído en los libros de Kabbalah, que cuando uno va a un Brit Milá, dice, Eliyahu Anabí es una persona ya súper espiritual. Entonces, ¿cómo puede estar en un lugar donde hay gente quizás no es tan espiritual, no es tan justa? Uno, como todo ser humano que somos falibles y nos equivocamos, tenemos nuestros errores. Entonces dice que Dios le dijo, ¿sabes qué? Vos no te preocupes por eso, yo me voy a encargar. La gente que va al Brit Milá, yo le voy a perdonar todos sus errores antes del Brit Milá, para que cuando vengas vos sean todos justos. Entonces es una mitzvah importante participar en el Brit Milá para no tener una especie de ceremonia de purificación y de liberarse de esa carga de las malas acciones cometidas por la persona. En las ceremonias de Sefaradim hay muchos cantos que tienen que ver con el Eliyahu en el Brit Milá, son preciosas. Si alguien puede ir, vale la pena ir a escuchar las canciones que son muy lindas, muy típico en los Sefaradim que cantan para Eliyahu Anabí. Sí. Así es. Otro momento en donde también está presente, tal vez incluso más conocido, tenemos la duda, ¿dónde es más conocido que está presente? ¿En el Brit Milá o en el Seder de Pesaj? ¿Sí? El Seder de Pesaj se acostumbra, ya sabemos todos, las 4 copas. No, hay una quinta copa que se le deja a Eliyahu en un momento de la Gadá. También decimos que se le abre la puerta para que entre Eliyahu Anabí. Bueno, ¿qué tiene que ver Eliyahu Anabí con Pesaj? ¿Sí? Sí. Que de hecho, como dijimos, las copas son 4 por las 4 expresiones de salvación de Egipto, y lo que se asocia con Eliyahu Anabí es lo que está, vamos a introducir lo que es una haftará, una historia más de otro profeta, de Malají, que Malají, cuando habla de el día de la redención final, lo que el judaísmo habla de la venida del Mashiach, va a venir Eliyahu Anabí a anunciarla. Entonces, como viene Eliyahu Anabí a anunciarla, dice, mira, otra frase de la Gemara es que como en Nisan fuimos redimidos, porque Pesaj, que fue la redención de Egipto, fue en Nisan, el mes de Nisan, en la próxima salvación, redención, va a ser en Nisan también. Entonces, justamente asociamos las dos redenciones y conectamos Pesaj con la redención futura, entonces le damos una quinta copa en homenaje a Eliyahu, para justamente que, así como tuvimos la redención pasada, venga pronto a anunciar la próxima redención. Hay otras explicaciones también, sumo para... Obviamente, como siempre decimos, hay una expresión que dice hay 70 caras a la Torá. Hay, tal vez la que dice Johnny es la más conocida. Hay otros quienes dicen, mira, para una cuestión más alágica, más legal, para el Corbán Pesaj los hombres tenían que estar circuncidados. ¿Y cómo sabemos estar circuncidados? Viene Eliyahu Anabí, que estuvo en el Brit Milá de todos los hombres que están ahora presentes en el Seder de Pesaj, y viene a atestiguar que estas personas pueden ahora ofrecer el Corbán Pesaj. Y la otra cuestión que vi, esto no sé cuánto apoyo tiene, pero muchas veces hay que comentar, hay que chequear. Chequenla, que una expresión del Talmud es que queda en Teiku, muchas veces. Ahora vamos a entrar en el segundo. ¿Qué significa eso? Básicamente que la Gemara, el Talmud, queda en una duda y que se va a responder cuando llegue Eliyahu, cuando llegue Eliyahu Anabí. Ahora, hay una discusión respecto de 4 o 5 copas.
Entonces, por cuanto que la quinta es una duda, bueno, se la dejamos a Eliyahu. Que la va a responder, tal cual. Y justamente en esa parte del ceder se acostumbra a abrir la puerta de la casa. Tiene un montón de simbolismos por el tema de la protección divina que tenemos esta noche. No confiamos en cerraduras, sino que confiamos en la protección divina. Y también mucha gente acostumbra a aprovechar ese momento, como fue justo cuando se sirvió la quinta copa, que es abrir la puerta a Eliyahu a que venga y participe del ceder. No toma el vino, vamos a llegar a desmentir el vino. Mis hijos me preguntaron que no tomo el vino. La primera vez cuando. Después ya, bueno, uno tiene que buscar buenas respuestas ante eso. Pero dos cuestiones. Una, que ahí dicen, no estamos hablando de Pesaj, quizá lo vamos a ahondar en el episodio que le dediquemos a Pesaj. Dicen que aquel que abre la puerta es como una segula para poder casarse. Y lo segundo que me comentó un conocido que es de origen marroquí, esto lo quiero chequear también, déjenlo en los comentarios, háganmelo saber, que hay familias que todos los Shabbatot dejan un plato y dejan como cubiertos servidos para Eliyahu Anabí. Eso es para chequear también, confírmenlo. Esa no la conocía. Tuvimos una pregunta de Damián, creo que fue en Instagram, que él preguntó justamente, ¿qué hago con el vino de la copa? Cuando llega Pesaj, ¿qué hago con el vino? ¿Lo guardo? ¿Hasta cuándo lo tengo que guardar? Y lo que normalmente se hace es que se sirvió la copa y todo lo que uno usa para mitzvah se suele darle siempre una continuación para mitzvah. O sea, no queremos degradar a lo que ya lo ascendimos a algún rol espiritual. Entonces, en este caso, que ya fue parte del ser de Pesaj, lo que hace es guardar ese vino para usarlo para el kiddush de la comida siguiente, al mediodía siguiente, la comida festiva. Se comienza con kiddush, entonces se guarda esa copa hasta el mediodía, se deja tapada o se vuelve a insertar el vino en la botella, se guarda en la botella y al día siguiente se vuelve a servir o se destapa y se hace el kiddush con esa copa. Con lo que dijiste de la Gemara, ya que conectamos antes, dijimos que hay algo que se llama Gilui Eliyahu. Gilui Eliyahu es un tema que con el creo que ya estamos para cerrar casi, que es el concepto de la que revelación. Eliyahu se revela. Ahora, ¿qué es la revelación de Eliyahu? Es algo que a lo largo de toda la historia judaica vamos a ver que aparece el Gilui Eliyahu. La primera, muy interesante, es en el mismo Tanaj. El mismo Tanaj está hablando del rey Yehoram, que en un momento le llega una carta. Esto llamó unos siglos después de la muerte de Eliyahu, le llega una carta de Eliyahu levantándolo en peso. Y ahí no estamos hablando de Eliyahu Anabí, tipo acá seguro estamos refiriéndonos a Eliyahu Anabí, después vamos a ver que después hay discusión sobre si es Eliyahu Anabí o no, todo Gilui Eliyahu, pero fue Eliyahu que le deja una carta y ahí los mefarshim, los exégetas, discuten varias versiones sobre qué fue lo que pasó. Unos dicen que Eliyahu desde el cielo mandó la carta, es la versión más irracional o más poco racional, más irracional es que Eliyahu desde el cielo mandó la carta directamente en ese momento para reprender, para continuar su labor, incluso después de haberse ido de este mundo. Otros dicen no, que Eliyahu la había escrito en vida, la guardaron en el momento, pero escrito con profecía porque sabía lo que iba a suceder, y en el momento correcto se la dieron, como ya había pasado con la Megilat Ejá, un montón de situaciones donde hubo textos escritos que vinieron después a reprender al pueblo antes o después de los hechos, que sucedan los hechos. Ahora, esto de Gilui Eliyahu está muy presente también en el Talmud, muchas historias en donde grandes sabios, hay muchas historias donde aparece, bueno, estuvo estudiando unos días con Eliyahu, aprendió grandes secretos de la Torá, y se le presentaba a muchos sabios. Hay historias también que incluso por alguna acción que hicieron, venía todos los días y de pronto dejó de llegar, y después se vuelve a cruzar, bueno, Eliyahu, ¿por qué dejaste de venir a estudiar? Etcétera. Muy presente en el estudio, es más, incluso después del Talmud, dicen que nosotros creemos que hay grandes libros más cercanos en la historia que fueron escritos con Gilui Eliyahu. Bueno, sí. Ahora, sobre el Talmud, incluso de hecho en el Talmud hay un rabino del Talmud que escribió un libro entero que se llama Tana de Eliyahu, que es como lo que estudió con Eliyahu, porque Eliyahu se lo dictó directamente, vino Eliyahu, le dictó el libro y lo anotó y lo convirtió en parte de un clásico de la biblioteca judía. Ahora bien, también los exégetas discuten sobre esto, sobre qué era este Eliyahu del Talmud. Unos dicen que era Eliyahu Anabí, que se presentaba Eliyahu, del profeta Eliyahu, a estudiar con la gente. Hay otros más racionalistas que dicen, no, había un rabino en la época de la Gemara, llamado Eliyahu. Y cuando hay Gilui Eliyahu, que se presentaba este rabino, que era un gran sabio, y analizaba las cosas con el resto de la gente. Después hay discusiones sobre la presentación corpórea o incorpórea de Eliyahu. También hay análisis talmúdicos interesantes sobre esto, sobre cuando Eliyahu viene. Digamos que Eliyahu es el Eliyahu que conocemos todos, porque como dijimos antes, hay opiniones que dicen que no. Entonces, cuando viene Eliyahu como ser humano, viene Eliyahu como un ángel, ese nuevo estadio que logró. Entonces, hay situaciones donde viene como una forma, como otra. Hay niveles también que habla, uno dice, no, a mí se presentó Eliyahu por completo. Dice, no, yo tuve una chispa, un destello de la presencia de Eliyahu.
El Arizal decía que él se le presentó por completo, estamos hablando del siglo Se nota tanto, XVI, sí. algo mucho más moderno. El Rayash decía, El Maquenda y Yarim, Maquenda y Yarim era el libro que el se me del fue con el rabioso libro es de Eliao, caro. sí. Dice un Malaj, no sé si Malaj, estaba con Eliau. ok. Está el Rayash, que ya es 1750. Él dice: yo tuve Gilú y Eliau, un gran cabalista teimaní de Yemen, que después vino a vivir en la tierra de Israel. Rabe Yarabi, que en 1750, él dice también: yo tuve una chispa de Eliau. O sea, el Arizal era el cuerpo completo. Yo tuve una relación mucho más pequeña. El Maral de Prague, también un gran cabalista, volvemos al 1500. Él dice que no hay niveles, que Eliau se presenta o no, y no está, no hay que estar buscando niveles, que un poco más, un poco menos, está Eliau o no está Eliau, pero no con niveles. Ahora, más allá de todos estos libros y grandes sabios, también Eliyahu Hanaví está muy presente en muchas historias, sobre todo hasídicas. A veces aparece como una persona pobre y al final se ofendió y era Eliyahu Hanaví. Es una persona que protagonista de muchos, lo que llaman los Sipurei Tzadiki, o muchas historias hasídicas. Lo que estamos hablando del Arizal es absolutamente verificable. Hay una tradición mucho El más gran fuerte. sabio de la Kabbalah dijo que se presentó. Los cuentos hasídicos, bueno, es más difícil de chequear eso, ¿sí? Sí. Hay de hecho un cuento hasídico muy lindo que dice que todos preguntaban cómo se hacía para que Eliau venga. Y le dice: vos tenés que hacer 40 días de reflexión y ayuno ininterrumpidos, corridos el día 40. Al final del día 40 se presenta Eliau. Dice que la persona esta siguió los consejos de su maestro hasídico, hizo 40 días de ayuno, de rezo, de reflexión, y al día 40, al final del día, golpean la puerta de la casa y viene un pobre y le dice: no me da una moneda. Dice: no, disculpa, estoy esperando a Eliau. Y le dice, y después espera, y no vino Eliau. Y dice al maestro: escúchame, le dice el maestro, el que vino y golpeó la puerta era Eliau. Claro. Tu refinamiento era justamente para que logres ayudar al de otro, no para que le cierres la puerta en la cara a un pobre. Entonces, mostrando la contradicción de esa persona que quería ascender en espiritualidad. No dijimos lo de la Gemara, dijimos que la Gemara, que los empates, es decir, en hebreo moderno, teco es empate. Un partido de fútbol sale 1-1, teco, dice el hebreo, que viene de la Gemara, que es teiku, que dice justamente: cuando la discusión no tiene respuesta, esperamos la respuesta de Eliau. Y esta respuesta de Eliau también puede ser de dos tipos. Hay respuestas que son por sabiduría, porque Eliau, nadie discute que era un gran sabio. Entonces, a veces temas legales que viene a discutir por sabiduría y viene a aportar su sabiduría cuando venga y nos resolverá el problema. Hay otras discusiones donde son empíricas, donde de repente encontramos un objeto que tiene símbolos y tendríamos que poder devolverlo, pero no encontramos al dueño. Entonces, yo no voy a poder usar algo que tengo que devolver, y solo por mi limitación de no conocer al dueño, no puedo devolverlo, no lo voy a adquirir como propio. Entonces lo mismo decimos: lo vamos a guardar hasta que venga Eliau. A ella, porque una respuesta profética queremos, que nos diga, ¿De quién es? o Google nos diga una respuesta de quién es, tal cual, y no por el tema de conocimiento. Está el tema de la smijá también, que la tradición rabínica siempre habló de la smijá, que un rabino forma alumnos y los nombra rabinos. Ese nombramiento, eso se canceló. Como rabino, se llama smijá y se canceló. Ya de la época romana, los romanos lo prohibieron, lo hicieron en forma clandestina, después se eliminó. Y hay una discusión sobre qué va a pasar cuando venga el Mashiach, porque queremos que los rabinos de vuelta estén con esta unción, con esta aprobación, que hoy en día no la tenemos. Uno dice que va a venir Eliau a nombrar a los rabinos nuevos. Va a tomar prueba. Y otro dice: no, si es un ángel, no puede venir como ángel. Entonces va a ser un rol del Sanedrín. Hay que armar un consejo rabínico, que eso nombra a los nuevos rabinos. Y si es Eliau como ser humano, dice: ¿de quién aprendió su Torah? Y ahí viene otra discusión que no la mencionamos, que es quién era Eliau, porque ahí se asocia tanto en el libro de Kabbalah como Rashi en la Gemara, dice: hay una opción, una idea de que esté relacionado con Pinhas. Ahora vamos a contar por qué, pero si fue Pinhas, su maestro era Moshe, entonces tenemos a Smijá, Moshe, Pinhas, el próximo rabino. Y si no fue Pinhas, si fue el profeta Eliau, también tuvo su maestro que era Ahijah Shulani, entonces Ahijah Shulani, Eliau, el próximo rabino. Ok, entonces dos cuestiones. La primera, vamos a cerrar un poco este tema que tiene que ver con Pinhas y Eliau, que es, hay muchas canciones, Pinhas, Eliau, uno de los grandes cantos en Brit Milá. ¿Cuál es la conexión entre Pinhas y Eliau? Dicen que, obviamente, en una cuestión temporal es imposible, si no puede ser la misma persona, pero explican a nivel cabalístico que el alma de Pinhas era el alma de Eliau, hasta donde uno puede llegar a entender. Lo que sí los conecta a los dos, que es lo que mencionamos antes, es el tema de la Canaút. Siempre Pinhas es el ejemplo de la persona que era celosa de la palabra de Dios y cuidar al extremo sin que no permitir ninguna transgresión y no permitir hacer la vista gorda a nadie. Sí. Para que no sepa, Pinhas era el nieto de Aarón. Estamos educados en el desierto. Él no había sido Cohen porque justamente había nacido. Sí, le dijo a Yema, a Aarón: va a ser vos, tus hijos y los que salgan después. Él era nieto y ya quedó afuera de ese canon, de esa elección
primigenia, y en ese momento fue que después se tiene una acción que un jefe de una tribu que estaba haciendo una inmoralidad, él lo castigó, o sea, él tomó una lanza y lo terminó atravesando con la lanza, Sí. a él y a su partener. Entonces, en ese caso, él recibe como premio ser Cohen también él, entonces se sumó a la lista de los Kohanim gracias a ese deseo puro y vivido, porque de hacerlo realidad, de que sea lo correcto. Claro. Y eso es, como dijiste vos, es el paralelismo entre ambos. Claro. El akanaut, lo que llaman en el hebreo, se llama el akanaut. Vamos a traducirlo por los celos, no los celos de pareja, sino ser celoso de la palabra divina. Y como vimos antes, que Eliyahu era tal vez se caracterizó por ser un profeta bastante estricto con el pueblo, o muy exigente con las acciones del pueblo. Sí. Terminamos con dos preguntas finales ya para cerrar, me parece, ¿no? ¿Vas para el Mashiach? No, todavía no, antes esta. Okay. Entonces, ya llega. Nos llegó Matías que nos preguntó ¿cuántos Eliyahu hay? Entonces, en este caso estamos viendo que en la Gemara Rashi trae la opción de que Eliyahu sea Pinjas, que es una opción, pero no hay que dar por hecho que si sea. Tosfot hace una pregunta larguísima, es un Tosfot de 2 páginas. Son los comentaristas en el Talmud, que en un momento dice que pregunta, pero porque hay una historia que Rabbi Akiva, saben que fue asesinado fue ejecutado en público y nadie lo quería enterrar. Estaba el cuerpo de Rabbi Akiva en el medio ahí del coliseo, de este mini coliseo romano en Keisaria. En realidad era un hipódromo, pero estaba en la mitad ahí y nadie lo quería enterrar por miedo a la venganza que iba a decir el emperador, los romanos. Dice que vino Eliyahu y lo enterró. Y la Gemara dice, pero escucha, ¿cómo lo enterramos si sos de la Cohen, para Pinjas. Si sos Pinjas, sos Cohen, no puedes tocar un muerto. Y la respuesta de la Gemara es que es un Met Mitzvah. A una persona que nadie quiere enterrar, incluso un Cohen se puede purificar a enterrarlo. Así que no es la discusión que vamos a poder cerrar hoy. Hay opiniones de que era también un descendiente de Rachel o de Lea, muchas opiniones más, era hijo de Benjamín. Entonces, como todo que esto las opiniones... porque el Tanaj tampoco se habla mucho de eso. Es el Tishbi, como dijimos al principio de este episodio, el Tishbi o de Gilad, no hay mucha información de su árbol genealógico. Sí. Algo extraño en un judío, ¿no? Porque siempre se pregunta de tu papá. Bueno, acá en Eliyahu no tenemos mucha información. Así es. Y queda ¿no? Para el que quiere profundizar, hay un shoot, una respuesta del Rab Kaduri, un gran cabalista que murió hace muy poco tiempo, donde él justamente se mete a analizar en profundidad estos temas, pero dijimos ya un poquito en general todo lo que van a poder encontrar ahí. Creo que no sé, al menos de mi parte, el último tema que hay que responder, que es la gran pregunta, es ¿por qué siempre se habla de Eliyahu Anabí antes de la llegada del Mashiach? ¿Cuál es la conexión entre Eliyahu Anabí y el Mashiach? Hay distintos versículos, pero ¿cómo se conecta? Vamos a leerla, ya que esa es una pregunta mía, pero vamos a leerla ya que por suerte están ahí acompañándonos, aprovechamos este momento para decir, nos sirve un montón que nos acompañen en las redes y que den sus comentarios, que aprueben, que lo compartan, etcétera, etcétera. Una de las preguntas que llegó esta semana, la preguntó David, dice, ¿por qué tiene que ser Eliyahu quien anuncia al Mashiach? ¿Por qué no Moshe? Sí, si uno diría, bueno, tiene que ser el profeta más elevado, está escrito en la Torá que no hubo profeta como Moshe. Eliyahu es más grande, tiene que ver con un tecnicismo que Eliyahu no falleció. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, el hecho de ese que llama un tecnicismo es realmente algo interesante, porque si queremos buscar en Eliyahu la figura de una persona que va constantemente a acompañar al pueblo judío y llevarlos a superación, esa mejora, también es bueno entender ese no murió, porque estamos una persona que vivió como ser humano, pero está como ángel, entonces esa conexión nos permite entender los dos mundos, fluctuar entre los dos mundos y hacer que el mundo logre su objetivo. Así que no es un tecnicismo, yo lo veo como algo mucho más profundo para analizar, pero con respecto al Mashiach, ¿por qué justo Eliyahu va a hacer que anuncie el Mashiach? Como dijimos que dice el profeta, lo dice el profeta Melahí, lo dice el Talmud, lo dice el Rambam en el Código de Leyes, dice que cuando venga el Mashiach va a ser anunciado primero por Eliyahu. De hecho, de acá se aprende que en víspera de Shabbat no puede venir el Mashiach porque la gente está ocupada y está ocupada en preparar Shabbat. No los voy a molestar, así que les voy a dejar seguir preparando Shabbat. Está en discusión si puede venir en Shabbat o no, porque para venir desde el cielo hasta acá tiene que atravesar lo que se llama el Tjum, que es el Shabbat está prohibido salir de los límites de la ciudad, así que probablemente el Shabbat tampoco pueda venir, y por eso es que también en Abdalá hacemos tanta fuerza a Eliyahu y al Mashiach, porque esperamos que ahora puede, tal cual, llegó el momento de que pueda. Ahora, ¿por qué justamente Eliyahu? La respuesta es quizás un poco también su arreglo, su tikkun. ¿Por qué? Porque justamente él, que fue siempre tan estricto y tan exigente y corregía a todos y no podía convivir con este mundo, el cual termina pidiendo abandonarlo, él, su propio tikkun, su propia superación, va a ser, venía a anunciar la llegada del Mashiach. Mira, incluso esos que vos veías sin esperanzas y por los que no dabas 2 pesos, también lograron su objetivo, se arreglaron y volvieron a
al camino correcto. El profesor que tanto retaba al final es el que te da el diploma y nos viene a decir, es parte de, bueno, esta sonriente así. Tal cual. Ahora hay otro aspecto también, sí, que tiene que ver con el, como dijimos antes, Eliyahu es un profeta muy estricto, y para que llegue el tikkun, la corrección, si nosotros logramos, digamos, si no llega por cansancio, por así decirlo, si podemos acelerar la llegada del Mashiach, tiene que ver porque el comportamiento de la sociedad ha crecido y está en un estándar muy bueno. Entonces, ¿quién es mejor que Eliyahu para medir? Mira, bueno, si para Eliyahu Anabí ya llegamos a un estándar aceptable como para que venga el Mashiach, entonces seguro que es un buen momento y por eso es el elegido para anunciar la llegada del Mashiach. Así es. Bueno, así que cerremos con que esperamos pronto ver la llegada del Mashiach, que venga Eliyahu a anunciarlo, y los esperamos en el próximo capítulo en Final Abierto.